bactéricos. Y la piña también. ¿Por qué se cosecha? Lo vamos a ver en su momento. Después de aguacate vemos piña. ¿Por qué se cosecha la piña ya con unos 13, 14 Brix? Porque ese es el punto deseable de que pide el cliente, y aunque esté verde, pero ya está dulce. Entonces, eso es lo que se hace en el caso de la piña. Ingeniero. Adelante, Hugo. Entonces la respuesta era A y C son correctas. Exactamente. Hubo alguien que me enseñó, gracias, hubo alguien que me señaló piña y naranja, aunque era C, pero es razonable, pues dio en el clavo. No hay problema ahí. Ahí no hay discusión. La siguiente dice, se considera que el cultivo de mango, los factores intrínsecos, reservas nutricionales, hormonales, como las citoquininas y la fertilización de nitrato de potasio, nitrato de calcio, nitrato de amonio, en dosis del 1%, son indispensables para la iniciación floral. No es cierto. ¿Por qué? Porque emití nitrato de amonio, nitrato de calcio. No. El fertilizante nitrato de potasio es el que sí estimula, por las características propias del potasio, estimula, y la combinación con nitrógeno, por supuesto, estimula el proceso hormonal para que se dé la inducción floral. No así nitrato de amonio, nitrato de calcio. Entonces, como es falso, dice, si es falso, ¿qué factores agronómicos favorecen una adecuada inducción floral? ¿Qué factores agronómicos? Las podas favorecen. Manejo hídrico favorece. Entonces la respuesta era C. La quinta pregunta. Si bien es cierto, los cruces, las hibridaciones y las mutaciones son comunes en las plantas de café, cosa que sí es cierto. Lo vimos en aquella hojita, ¿se recuerdan? Donde estaban todas desde el árbol genealógica de producción de café. Es común la hibridación, la mutación, los cruces en el caso de café. Y por lo tanto, aquí menciona que el cruce entre Coffea arábica con Coffea canéfora produjo el híbrido Timor, es cierto, el cual dio origen a los materiales genéticos como Borbón rosado, Borbón amarillo y Catimores, los cuales tienen resistencia a la roya. No. Aquí el Timor, canéfora y Borbón amarillo y Borbón rosado son producto de mutaciones. Pero en el caso de ¿qué es Timor? En el caso de los catimores, que es lo que está mencionando acá, su origen es el cruce entre un timor y un caturra. Por eso es de ahí surgió entre el caturra y el timor, y da origen al catimor. Si bien es cierto que tiene resistencia, sí, pero su origen es diferente. Uno es de mutación y otro es de cruce. Por lo tanto, es falso. La siguiente dice, las variedades de porte bajo y que son susceptibles a la roya, entre ellas están Pache común, sí. Pache colis, sí. Castillo, no. Si bien es cierto, Castillo es de porte bajo, pero tiene resistencia, cierta resistencia o moderada resistencia a la roya. Se recuerda que este Castillo tiene una muy buena tasa para el paladar. Entonces aquí la respuesta es falsa. La excepción aquí es Castillo. La siguiente pregunta dice, ¿se tiene establecido que el café robusta tiene una mejor adaptabilidad en las zonas bajas, menos de 1000 metros? Eso es cierto. Y de este material se sacó la variedad Nemaya, cierto. Que es resistente a los nematodos, afirmativo. Pero que no funciona igual en las zonas media y alta, falso. Funciona exactamente igual. Responde exactamente igual como patrón, Nemaya.
La última de falso y verdadero. La relación que existe entre las zonas de adaptabilidad de las plantas de café es directamente proporcional a la productividad. Por ejemplo, zonas bajas, menos de 1000 metros, el rendimiento es menor a 100 quintales maduros. Entre 1000 y 1500, el rendimiento es de entre 100 y 200 quintales. Y ya no sigo porque es falso. Es falso. El rendimiento no depende de la altura, el rendimiento depende de la variedad. Por supuesto, ubicada en sus condiciones, eso es, pero no es directamente proporcional. A mayor altura, mayor producción, y a menor altura, menor producción, no. Por lo tanto, es falsa. Hasta el momento, ¿cómo están? ¿Hay dudas? Ya. Segunda serie. Menciona, dice aquí, ¿cuál es la importancia de conocer el climaterio en la fruticultura? Y mencione ejemplos del tema. Básicamente, bueno, pues, no sé si hay algún voluntario que quiera contestar. ¿Cuál es la importancia del climaterio en la fruticultura? Solo así, solo quiero, pero quiero que lo contesten directamente, sin dándole la prioridad. Es importante en general, tiene mucha importancia, pero especificando. Adelante, Darwin. Tiene que ver tanto para la cosecha para así ver la vida en aquel que tenga dicho producto. Y también para la explotación. ¿Alguien más que quiera opinar? No es tanto eso. Es importante, sí, pero no es eso. ¿Alguien más? Bueno, para conocer el punto de corte. Para ver en qué etapa. José Armando, por favor. José Armando. A ver, se la digo, me da puntos extra. No, dale con confianza, hombre. Yo puse que tal vez para conocer la etapa en la que podemos exportar, dependiendo de la distancia que ese producto vaya a recorrer. No es tanto eso. Básicamente, en primer lugar, lo que ustedes dicen es cierto, pero en primer lugar, el conocer si el fruto es climatérico o no, me va a definir en qué momento lo corto. El punto de corte es clave. Aquí es el primer punto. ¿Por qué razón? Ya les dije, piña, no climatérica. ¿Qué es lo que busco entonces? Que llegue a su madurez fisiológica y le mido Brix, 13 Brix, nítido. Ya cumple con el mercado, aunque esté verde. Es no climatérica. Pero ¿qué pasa con papaya? Papaya, aunque no haya llegado a su madurez fisiológica exactamente, un poco antes, unos días antes la puedo cosechar porque esta sí es climatérica y por lo tanto no hay problema porque esta va a seguir madurando. El primer punto clave aquí es el punto de corte que me va a definir independientemente del mercado. Inge. Sí, Jordi. Es que el rendimiento directamente no depende de la altura. Podríamos llegar a tener el mismo rendimiento. Todo depende del manejo. Pero, por ejemplo, caturra, potencial de producción de caturra, 3 libras por planta. Si quieres de 3 a 5 libras. ¿Qué va a pasar ahí? Ya 5 libras potencial de producción de caturra. ¿Qué pasa? Si la llevas la vas a cultivar, ¿qué? Entre 1200 y 1500 metros. 1200 y 1800 metros. El comportamiento, su potencial lo tiene, 5 libras. El clima
Sí, el clima, en ese rango de clima la planta va a producir nítido, no hay problema. Lo que sí va a influir en su producción, en su rendimiento por planta va a ser el manejo que se le dé. El manejo que se le dé. Si sería un poco raro, difícil darle el mismo manejo porque los suelos van a ser diferentes. Pero su potencial de producción sí es el mismo. No sé si me doy a entender. Ingeniero, pero como nos han, yo aportando ya la pregunta del compañero, nos han indicado mucho que ahora luz, ahora el frío para la formación de flor, vegetación, fruta y todo eso influye mucho en la producción. Por Entonces, supuesto. no, tal vez sí podemos llegar, creo que siempre hay algunas diferencias técnicamente. Claro, pero ¿qué es lo que está pasando con Coffea arábiga? Es de que es una planta de sombra. Se está manejando, dándole un manejo de sombra equilibrado. En donde hay más calor, en la ENCA, por ejemplo, 1400, aquí se le va a dar más protección contra el sol. A 1800 metros, Chimaltenango, un poco menos de protección contra el sol. El manejo de la sombra trata de equilibrar las horas luz, pero no podemos tener control sobre el tipo de suelo. El tipo de suelo de aquí va a ser diferente al de allá arriba, aunque sea la misma serie de suelo, pero su comportamiento, la composición del suelo es diferente. Por lo tanto, la planta tiende a tener una producción diferente. Ok, gracias, Inge. Y otra pregunta, volviendo al tema de lo del mango, o sea, para usted mismo, ¿cuándo cosechar tipo y su punto de corte? O sea, yo Eh, para mí como de que cuando voy a cosechar, lo tomo como que cuando voy a hacer el corte del mango. No sé si es lo mismo para ustedes. pero no he entendido tu pregunta. ¿Cuándo cosechar? Es que creo que el compañero Lee mencionó que lo climático y no climatérico era importante para saber cuándo cosechamos. Excelente, sí. Entonces dijo que sí era importante, pero que no era igual de importante que cuando hacemos el corte del mango. Ah, bien, claro que sí. Ok. El definir el punto de corte, el momento de corte, va a depender de su climaterio. Sí, sí, Aquí estamos bien, trecha- entonces, excelente, siguiente. gracias. Bueno, continuamos. Entonces, conocer el climaterio, lo importante es eso, lo primerito, lo que ustedes dicen, que la vida de aquel, por supuesto, es importante. Pero la pregunta dice, ¿cuál es la importancia que tiene conocer el climaterio en la fruticultura? Y menciona ejemplos. Entonces, solo con que me hayan puesto lo que yo les acabo de explicar del punto de corte, con cuál climatérico o no climatérico, y que me pongan ejemplos nítidos. Por esa razón me está llevando un poco más tiempo calificar porque tengo que leer, tengo que comprender la respuesta de ustedes y no ser tajante, pues tengo que comprenderla para poder calificarla. Donde tengo un poco de problema es con algunos colegas futuros peritos agrónomos que tienen una letra tan fea como la mía. Entonces no le entiendo. Entonces ahí mejor le pongo la menor nota porque no sé. Y si llegaran a pedir revisión en su momento, bueno, pues revisamos. Si se amerita, sube, si amerita, baja. Pero es que no puedo hacer más. No es mala intención. Bueno, continuamos con la segunda pregunta. Si es cierto que todos los aspectos climatológicos son de importancia, resumiéndola, ¿cuál es la importancia de la altura en metros sobre el nivel del mar? A pesar de que lo hemos platicado, lo digerimos un poco en hortalizas, pero no hay definiciones, hay respuestas que no muy me convencen, no son muy puntuales. Pero alguien que quiera dar la respuesta puntual sobre la importancia de los metros sobre el nivel del mar en fruticultura. Alguien que me eche una mano, por favor.
Yo coloqué dos, ingeniero, que una es en conocer en la adaptación de nuestro cultivo, eso es general, y coloqué como específica tal vez de las horas fríos y horas luz que necesitamos para muchos frutos o plantas. Sí, la mayoría se perdió un poco en ese sentido, pero bueno, para, bueno, por eso les digo, calificar cuesta, porque hay que entender el concepto, la respuesta. Pero yo lo que esperaba ahí que me dijeran, bueno, pues cada cultivo tiene un rango de adaptabilidad para manifestar su máxima producción. Si es mango, por supuesto, por ejemplo, mango lo vamos a cultivar que 300, 400, 500, 600 metros nítido. De hecho, a 100 metros sobre el nivel del mar se está cultivando aquí en la costa sur. Pero yo lo que quiero que conceptualicen aquí es de que cada cultivo, cada frutal tiene su rango de adaptabilidad en altura. Y eso es lo que lo define para que él manifieste todo su potencial de producción. Por ejemplo, podemos hablar de banano, Musa sapientum, Musa paradisiaca. A pesar de que banano es cosmopolita porque se cultiva desde 50 metros sobre el nivel del mar hasta 2.500 metros sobre el nivel del mar, sin embargo, su rango es enorme, pero su productividad la está manifestando 50, 100, 200 metros sobre el nivel del mar. Ahí es donde se encuentran las bananeras más rentables. Entonces, es por eso de que yo quiero que sí se ubiquen en ese sentido. Sí, Darwin. Entonces, los metros sobre el nivel del mar sí va a variar en la producción digamos, del cultivo. Es que estás alejado del micrófono. Ingeniero, lo que indica el compañero Federico es que si los metros sobre el nivel del mar van a influir en la producción de dicho cultivo. Por supuesto. O en el rendimiento como tal. En la productividad de la planta, en el rendimiento por planta, por área, como lo querrás, pero sí influye directamente, hablándolo metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué razón la importancia de este criterio? Ingeniero. Sí, vos. Entonces, si usted dice que sí influye, entonces sí estaría correcta la respuesta del café, porque así como usted menciona la variedad, también tiene que ver sobre la altura que esto se encuentre. Porque en sí dicha variedad puede producir, pero va a depender de su manejo y la altura que se encuentre para que por supuesto, el café tiene su rango de producción. No es como el banano, ya les puse el ejemplo clarísimo del banano. Banano lo producimos desde 50 metros sobre el nivel del mar a 2.500, pero ¿qué es lo que pasa ahí? Le sacamos el provecho de rentabilidad a la planta en 50, 100, 200, 300 metros sobre el nivel del mar. Si es bien, es cierto que va a producir ahí arriba, pero su rendimiento ya no es rentable, si quieren verlo así. Esa es la diferencia. Y eso es lo que yo sí quiero que lo he recalcado y lo seguimos manejando porque eso es clave. Yo les he puesto el ejemplo. Bueno, pues a mí me dicen, vamos a producir, ¿qué? Aguacate. Bueno, pues, ¿qué aguacate? ¿Hass o But 7, But 8? Si es But 7 o But 8, lo vamos a cultivar de 1.000 metros para abajo. Pero si es Hass, bueno, de 1.000 metros para arriba. ¿Se capta el mensaje? Sí. Buenísimo, muy amable. Pero, y ese sí que sea, pero para bien, porque ustedes van a ser fruticultores, entonces tienen que tener la base bien establecida, por favor. Adelante.
Sí, bueno, está bien. Si quieres, sí puede haber variación en el rendimiento, pero la altura, la pregunta en el café era si el rendimiento era directamente proporcional a la altura. Donde había menos altura, menos rendimiento. Donde hay más altura, más rendimiento. Y eso no es cierto, es falso. Ingeniero. Adelante. Ahora le pongo yo un ejemplo. Sí. Supongamos que tenemos una variedad de café, Costa Rica 95, por decirlo así, y que se desarrolla mejor en un clima alto a 1400 metros sobre el nivel del mar, datos hipotéticos, en el cual usted agarra la misma variedad de café y la va a distribuir a 3 lugares distintos. Uno, por poner el ejemplo, Alta Verapaz, otro en Zacapa y el otro en Jutiapa. ¿Dónde se daría mejor? Siempre a la misma altura. La altura va a variar ahí, pero como usted dice que, no. O sea, que la productividad va a estar en función de la variedad. No. La altura, por eso pregunto, si es la misma altura, el comportamiento de la planta va a ser... La variedad de café agarra por lo menos un rango de altura de 1400 metros. O sea, el único que cumple con la altura es Alta Verapaz. Ya suponiendo que Jutiapa y Zacapa no lo agarre, entonces va a haber una menor producción, supongo yo por la altura como tal. Porque es la misma variedad que estamos trabajando en los mismos 3 lugares, con el mismo manejo, solo que la única cosa que va a variar va a ser la altura. Yo no lo manejaría, conceptualizaría de esa manera. ¿Por qué razón? El manejo va a ser diferente. Te digo diferente por una razón. En primer lugar, el suelo. ¿Va a ser el mismo suelo en Cobán, en Zacapa, en Jutiapa? No. Nunca va a ser el mismo suelo. No. Entonces, ahí hay diferencia. Si vamos a sembrarlo a 1400 en Cobán, 1400 metros en Zacapa y en Jutiapa, debería de tenerse un comportamiento bastante parecido, bastante aceptable, bastante parecido o igual respecto porque está a la misma altura. Pero el manejo será diferente, por supuesto que sí es diferente, entonces sí da un poco de problema. Definitivamente considero de que rendimientos por decir algo, hipotéticos, como me dijiste, 100 quintales de cereza en Cobán, 100 en Jutiapa y 100 en Zacapa, no va a ser así. El rendimiento va a ser diferente por una razón, porque las condiciones son diferentes. Entonces siento que no tendría que ver tanto con la variedad como usted mencionaba, pues porque al final la variedad indica cuánto puede dar, pero el manejo depende que se le dé para obtener esa cantidad. Sí, así es, pero ¿cuál es el punto entonces? ¿Cuál es el punto de discusión? El punto de discusión es la de café, pues por la altura. Esa es la discusión. Ya. Tenemos Anacafé 14 o el que mencionaste, 95. ¿Qué pasa? 1400 metros en las 3 regiones. Excelente. Las condiciones de manejo, buscándolas hacer como más o menos homogénea, pero son diferentes. Porque el suelo es diferente, porque la sombra es diferente. Las sombras de Zacapa y de Jutiapa van a ser diferentes a las de Cobán. Entonces, hay diferencias ahí al respecto en cuanto al manejo de las 3 regiones de producción de café. El rendimiento, el potencial de la planta, por decir algo, 5 libras por planta, sí lo tiene genéticamente. Que lo sepamos explotar en cada localidad es lo que no creo que vaya a ser al 100%, porque el manejo no va a ser igual. O se puede tener diferente manejo y el rendimiento va a ser igual, aceptable, 5 libras por planta. Pero el punto que yo discutí aquí, el que yo presento es de que a la altura sobre el nivel del mar, si me dicen, bueno, pues, me dicen, café, yo quiero sembrar café porque Guatemala es productora de café, excelente. ¿En dónde lo vas a sembrar? Escuintla, en Pasaco, ¿qué? 300 metros sobre el nivel del mar. No lo sembremos.
Esa es mi conclusión. ¿Por qué? No es clima para café. Y me dice, perdón, Jorge, solo digo, y me dice, no, hombre, pero lo podemos sembrar a 600 metros. Bueno, pues sí, ese clima ya es más fresco, más aceptable para café, pero no lo recomiendo por una razón, porque ahí la calidad de ese café es muy suave y su comercialización no es tan excelente como los otros cafés duros o estrictamente duros. Ese es el enfoque que yo les estoy dando con altura en metros sobre el nivel del mar. Sí, Jordi. Claro, sí. Y para resumirlo un poco más, está bien, establezcámoslo. De 600 metros para arriba, ya es factible sembrar café. De 600 o 500 metros para abajo, no es recomendable porque posible, y es más, si quieren se los exagero, metamos café a 50 metros sobre el nivel del mar, vamos a tener una planta preciosa, pero no va a producir posiblemente, no lo he evaluado para decirles eso, pero lo más seguro que no. ¿Por qué? Por el excesivo calor. No son las condiciones ideales para el cultivo. Y por esa misma razón es de que siempre que vemos un cultivo nos enfocamos con características ideales que debe tener de clima para que entonces a partir de ahí ya la planta se desarrolle al máximo. Al fin y al cabo, nosotros los agrónomos, eso es lo que tenemos que hacer, ser productivos, ser eficientes, y eso es lo que buscamos con darle esas condiciones ideales. No sé si estamos de acuerdo. El que calla otorga. Sí, Jordi. Bueno. Excelente, excelente. Y no tengan pena. Si tienen dudas en el momento de la práctica, podemos ya hacerlo un poco más personalizado y poder platicar al respecto. Eso no hay ningún problema. Para continuar, tenemos que explique en forma resumida, clara, cómo realizaría técnica e integralmente la inducción floral en mango. Bueno, pues yo esperaba aquí que me pusieran, bueno, mango. Estamos hablando, por supuesto, de los mangos exportables. Tommy Atkins, Kit, Ken, Ataulfo, por ejemplo. Bueno, lo primero, terminó de producir, lo podo todo el material. Luego, estoy llegando a octubre, noviembre. Ahí es donde inicio la inducción floral. ¿Con qué? Por ejemplo, nitrato de potasio al 4%, porque yo no le voy a dar con cariño, le voy a dar de un solo lo que necesita para que sea más impactante el efecto del nitrato de potasio. Además de eso, paralelamente a eso, 15 días antes ya estresé o 30 días antes ya estresé con agua, si es que se puede. Y normalmente sí se va a poder porque en muchos lugares donde se cultiva el mango, la precipitación es escasa. Y no digamos en Zacapa, la Fragua, que ahí hay mucha producción de mango y el clima favorece más a poder manejar la inducción floral. Pero bueno, y después le hago 3, 4, 5 aplicaciones de nitrato de potasio y se la estoy haciendo semanalmente. Y después sobre eso le estoy aplicando paclobutrazol, 6 hasta 10 gramos por litro en el suelo. Eso es lo que yo quería que me pusieran ahí. La mayoría se me perdió hablándome de generalidades y no fue específico. Yo lo que veo aquí y busco es que sea específica la recomendación técnica. Solo para continuar, describo en forma técnica el detalle del proceso de injerto reina en el cultivo de café. Ustedes sabrán qué pusieron, pero yo lo que quería que me pusieran en primer lugar, cultivo de café, injerto reina, bueno, patrón, Nemaya, nítido, porque para eso voy a usar el patrón.
el Nemaya, que es el famoso y que se adapta a todas las condiciones de clima, como patrón. Lo siembro el 1 de mes. A los 10 días después, y siembro la semilla de Anacafé 14 o Costa Rica 95 que mencionó ahí el colega. 10 días de diferencia. A los 45 días, si ya está en mariposa, saco mi patrón y el injerto está en soldado, saco ambos y los corto con gilet, hago el injerto de púa y ese es el proceso, así de fácil. Muchos se me perdieron, pero me interesa qué materiales genéticos se utilizan, me interesa cuáles son los días que debo de llevar entre uno y otro, me interesa cuándo voy a sacarlos del semillero para poder hacer el injerto y me interesaba qué tipo de injerto iba a hacer. Algunos están conscientes que se perdieron tanto así que estaban hablando de vareta con 3, 4, 5 yemas. Y sí están un poco desubicados. Pero bueno. Les pedía, aquí esta pregunta sí, como que sí tuvo mejor eco. Decía, ya estoy en la tercera serie. Como perito agrónomo se le pide asesoría en cultivo de mango. Especifique lo siguiente. En el semillero, ¿a qué distancia se recomienda hacer la siembra? 5 centímetros entre semilla y semilla, 20 centímetros entre hilera y hilera. Nítido. ¿Cuánto tiempo dura la etapa de semillero? Un mes me ponían ahí, 1 mes y medio, 2 meses. Sí, ahí estamos perfectamente bien. ¿Qué tipo de injerto recomienda? Púa lateral. O yema, de yema o púa lateral. Realmente se mencionan ambos, así que no hay problema. O púa terminal si pusieron, pero no es el conveniente, pero sí es factible. ¿Qué tamaño de bolsa recomienda? Bolsa de 10 por 14 por 6, por ejemplo. Si anda en ese rango, no hay ningún problema. ¿Qué característica? Esta pregunta sí no le atinaron algunos. Características que debe tener el injerto para realizar el descope total del patrón. Primero se descopa, bueno, se hace un descope parcial para estimular el crecimiento del injerto, pero cuando este injerto ya tiene una altura de 20 centímetros, que es el punto que yo les mencioné que era el criterio técnico, perdón, ahí es el momento de hacer el descope. ¿Por qué razón? Porque entonces ya este injerto, esta área foliar ya desarrolla con más auge. Al inicio no, al inicio no hemos visto injertos, pero al inicio lo que sucede es de que se hace el injerto y se deja el resto del follaje. ¿Por qué razón? Porque el resto del follaje actúa activamente y sirve como un sistema de bombeo. Xilema y floema están tan activos que cuando pasa por el floema todos los nutrientes elaborados por la hoja automáticamente alimentan al injerto. Ese es el punto crítico que sí me interesa que se dé para que mi injerto pegue lo más pronto posible. ¿Alguien iba a decir algo, no? A los 30 centímetros decían las diapos y de 5 a 10 milímetros. 30 centímetros. Sí, en efecto. Sí, 20, 30 centímetros, perfecto, no hay problema. Adelante. Bueno, para continuar, dice aquí, se le pide que prepare la vareta de mango en el árbol. Para incrementar el porcentaje de pegue del injerto. Describa el procedimiento que utilizará y fisiológicamente enfoque qué sucede. En primer lugar, en el árbol, yo selecciono el árbol, algunos muy atinadamente todavía se fueron más atrás y me decían, selecciono el árbol que ya está en producción, veo de que tenga la yema en dormancia, excelente, excelente, entonces selecciono la vareta, la ramita del árbol, la deshojo, le dejo 1 centímetro de peciolo y posteriormente
8 días, 14 días, lo dejo de esa manera. ¿Por qué razón? Para que todos los fotosintatos que está elaborando, que se están manejando a nivel de floema, estos vengan a topar en la parte apical de esa rama. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Se almacenan carbohidratos, hormonas y enriquecen la vareta. De tal manera que cuando se hace el injerto, enriquece la vareta y hay presión osmótica de parte de la planta diciéndole a esa punta de la rama, bueno, pues no tenés hojas, pero te estamos dando de comer para que generes nuevo crecimiento, nuevas hojas, para que no se muera. La están abasteciendo. Y lo brutal de esto es de que al momento de hacer el injerto, automáticamente esa vareta está pero rica en nutrientes y por lo tanto el porcentaje de pegue es bastante alto. Es bueno. Y eso responde a las dos preguntas. Y en el caso del problema, que es donde ese sí fue problema. Es un problemón. Solo una persona lo resolvió. Hasta por lo menos, bueno, en el problema se estaba dando porcentajes de pérdidas de fruto. Aquí habla de fruto que fue mal, la mano de obra para sexar no era buena. Sí, adelante. Adelante. Si utilicé el 70% de 70 toneladas, está mal igual, ¿no? Pero no. Utilizando el 60% de flores y utilizar 70 toneladas. No, por una razón. ¿Cuánto es lo que suma la totalidad de defectos que yo menciono acá? Suma 40%. ¿Es cierto o no? Sí, ingeniero, el 40% de flores que no producían, teníamos el 60% de flores que sí estaban aptas para exportación. Entonces, ¿es 60 o es 70? 70, no, pero me refiero, yo utilicé rendimiento de 70 toneladas. Ya. ¿Y de cuánto es lo que se mencionó en las diapositivas de rendimiento de Tainum 1? Entre 100 y 120 toneladas por hectárea. Sí, ingeniero. Entonces sí no era el correcto. Pero bueno, resolviendo el problema. Estimamos el porcentaje de pérdida. Pero si no lo tenías que estimar, solo tenías que sumar los porcentajes acá y sabías que era un 40%. Ok, gracias. Y en base, por favor, solo analicen esto. En base a ese 40% de pérdida que no es exportable, el 60% por lógica es exportable. Ingeniero. Perdón, tiempo. Si tengo 100 toneladas, mi rendimiento es de 100 toneladas por hectárea, ¿cuánto voy a hacer exportable aquí? 60 toneladas. Y si multiplico 60 toneladas por una tonelada son 1000 kilos, 60 por 1000 son 60,000, si no estoy mal, ¿no? 60, ahorita lo saco por 1000, 60,000. Y si esas 60,000 libras de papaya exportables, kilogramos exportables, si eso lo divido dentro de 10, me da 6,000. La cantidad de cajas exportables, 6,000. Y realmente anda entre 6,000 y 7,200. Alguien me puso ahí como 7,224, eso no es discutido, pues está bien, es aceptable. Pero ese rango es el adecuado. Ese es el gran problema. Me atrevo a decir de que no analizaron, se perdieron, se diluyeron por otros lados, por las cuerdas, se perdieron por otros lados y no analizaron el problema. Era así de fácil de resolver. Adelante. Llevar puntos por procedimiento. No. Porque en mi caso a mí se me olvidó multiplicar, o sea, la cantidad de frutos por árbol. Y pues que no me... Pero de ahí todo lo que usted mencionó sí lo tengo bueno, pues solo me faltó la cantidad de frutos por árbol. No lo consideré necesario. Si doy punto procedimiento, me tengo que meter a analizar el procedimiento y olvídate.
si eso me complica más calificar. No, para mí no. Un par de puntitos, Inge. No cabe mal, 1-5. No. Dejémoslo para despuesito. Inge, una pregunta. Sí, Daniel. Entonces, la respuesta podría ser desde 6.000 hasta 7.200 cajas, ¿verdad? Así es. Gracias. Bueno. Bueno, y por último, 2 preguntas más, todavía no tenemos tiempo. El cultivo de carica papaya es un cultivo delicado en términos generales, por lo que se le pide que mencione las diferentes prácticas culturales y justifique el por qué se realiza técnicamente cada una de ellas. Prácticas culturales hay un montón, pero en papaya vimos unas que son específicas. Por supuesto, una práctica cultural es control de malezas, control de plagas y enfermedades, sí, son prácticas culturales, pero, y si las pusieron, ahí sí les puse por lo menos un punto dependiendo, pero las prácticas culturales a las que me refiero y que sí hicimos mención en el curso fue deshoje, raleo de frutas, dejando una sola fruta, apuntalamiento, porque es un problema serio el acame en papaya, el deshoje, apuntalamiento. ¿Solo esas 3 son, Inge? No. Barreras vivas. No, esas son buenas, pero no. Sexado. Sexado es clave, pero sexado, deshoje, apuntalamiento, raleo de frutos y ¿qué más? Algo más que se... Bueno. Eliminación de chupones, brotes. La planta de papayo o papaya es monopódica, no es un árbol, es solo un tallo. Y sí tiende a emitir brotes o chupones, esos se eliminan. Entonces, esas son las principales. Por supuesto, lo demás es importante, pero si me mencionaron, como algunos me mencionaron lo demás, no es importante, sí, pero el enfoque aquí es esto, que lo vimos en el cultivo. Y bueno, no sé si tienen dudas todavía. Si tuvieran dudas por su nota, no se preocupen. Ahí están los exámenes y podemos revisarlos. Es un poco tedioso, pero lo podemos hacer, no hay problema. Sí, Darwin. ¿Cuándo pasa nota? Dije. Solo téngame paciencia, es que te necesito calificar despacio porque no puedo, tengo que leer e interpretar lo que me dicen. Tómase su tiempo. Ingeniero. Muchas gracias. En la revisión, así quizás se revisen bien los procedimientos. ¿Procedimientos de qué? Del ejercicio que dejó. No,